Presidente Emir Olivares de La Jornada. Insistir un poco en el tema migratorio. Ayer el presidente Biden, que estuvo en El Paso, dijo que es uno de los temas principales para su administración y que solicitaría la cooperación de México. ¿En qué sentido iría esta cooperación de México si es que ustedes aceptan o no aceptan darla? ¿Cómo se trabajaría de la mano en este tema migratorio, más allá de estos diferendos que han tenido en el apoyo ustedes directo a países de Centroamérica, Estados Unidos con la inversión privada, llevar empresas, etcétera? ¿En qué sería esa cooperación? Y si nos puede un poco también, se ha acusado en diversos sectores que el programa del presidente Biden para abrir el paso a ciudadanos de Venezuela, de Haití, de otras naciones, está teniendo restricciones severas, ¿no? Porque se tiene que hacer desde sus países de origen, entonces que no están considerados todos estos flujos que ya han venido migrando y que se han arriesgado, se han metido a la ruta migratoria. ¿Qué nos podría decir al respecto de esos dos puntos? Bueno, tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio, nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas. Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la actitud de quienes trafican con migrantes y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada. De ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, muy riesgoso, sobre todo en los estados de la frontera. Entonces, en eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para introducir a migrantes a Estados Unidos pasando por México. Y lo otro que también es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos o electorales. Esto que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores, incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas. Imagínense hacer eso. Entonces, nosotros no podemos aceptar esa situación. Entonces, tenemos cuidado muy especial en la actitud del gobierno de Texas, porque, con todo respeto, el señor gobernador es muy dado a ese tipo de acciones. Entonces ayudamos, pero no vamos a dejar de insistir que lo principal es impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países, de
América Central y de América del Sur. Vamos viéndolo, y lo voy a plantear ahora, lo adelanto. Desde hace más de 50 años no hay un plan para el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe. Cuando el presidente Kennedy se puso en marcha la Alianza para el Progreso, y hubo inversión con ese propósito. Esto fue en los años 60 y desde entonces no ha habido ningún plan para apoyar a países con población en situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación. Entonces, ¿qué es lo que México sostiene? Pues tenemos que invertir en esos países, por eso, aún a nivel de ensayo, estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice, se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y en eso hay cada vez más coincidencias. No hay en el presidente Biden una negativa. Al contrario, coincidimos. Hace falta apurarnos para llevar a la práctica un plan con esas características. Por eso el encuentro de hoy es importante, porque ya tenemos un modelo y ya hicimos una evaluación y podemos ir a las comunidades de El Salvador y de Honduras, donde ya llevamos 2 años trabajando, y ahí está la prueba de lo que estamos sosteniendo. Entonces, ese es el propósito básico, ¿no? Fundamental. No sé si me preguntaste sobre otra cosa. Sí, es sobre el tema migratorio, pero insistir en este tema. ¿No ve un riesgo que el presidente Biden pueda, o desde Estados Unidos puedan presionar para que México se convierta en este muro que luego se habla, ¿no? Que quieren que se extienda, famoso muro, sobre todo porque el sistema está colapsando? Llegó a un nivel histórico de arrestos en la frontera, 2.3 millones el año pasado, el año fiscal pasado estadounidense. ¿No ve ese riesgo o ve más una actitud de colaboración y de cooperación? No hay colaboración y se están buscando opciones alternativas. Por ejemplo, nosotros celebramos el que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos, y se quiere ampliar esto en el caso de Nicaragua, de Colombia, de Haití, inclusive de Cuba.
Eso lo vemos bien, porque ¿qué significa? De que hay un conducto, una vía, pero hay mucha a los que quieren irse a vivir y a trabajar en Estados Unidos, pues que no quede nada más el tener que atravesar México con todos los riesgos que implica. Es pues una lucecita en el túnel, ya es una opción, ya es una alternativa. El que hayan decidido entregar 24,000 visas o permisos, ya nosotros aquí ya lo percibimos, porque se redujo el número de migrantes venezolanos que están haciendo su trámite. Sí, puede ser. De hecho, hay que simplificarlo porque es engorroso. Se piden muchas cosas, pero ya hay algo que no existía. Esto reciente, esto muestra que hay una voluntad para enfrentar el problema y darle cauce y que sea una migración ordenada. Entonces, si esto se consolida, pues va a generar una esperanza en la gente que quiere salir de su país, porque va a decir, me lleva tiempo, tengo que hacer todos estos trámites, pero ya no solo tengo como opción el buscar a un traficante, pagarle un dinero y arriesgarme a cruzar la frontera. Yo veo eso bien. Creo que se ha avanzado. No sé tú cuál es tu punto de vista sobre esto, porque es muy interesante. Canadá tiene un sistema ejemplar de visas temporales de trabajo. Y en el caso de Estados Unidos había renuencia, no se habían decidido a lo que ahora están haciendo. Es un inicio, pero bueno, considero que puede funcionar. Con su permiso, señor presidente, bueno, nada más, quizá valdría la pena un par de datos. Hay dos ideas en Estados Unidos a partir de ahora, de este paso que tomó el presidente Biden, de cómo manejar el flujo migratorio. La derecha, que regresen a todos. ¿Con qué medio? El que sea. Título 42, título 8, disposiciones sanitarias. Todo esto lo puedes ver en los procesos en la Corte. Se llama expedite removal, sacarlos de nuestro país a como dé lugar. Ese es el lema. Nada más que esta idea tiene la mayoría en la Cámara de Diputados hoy de Estados Unidos. El paso que tomó el presidente Biden tiene un inmenso valor desde el punto de vista nuestro, por lo que ya explicó el señor presidente López Obrador, que es la propuesta que México está haciendo consta de dos elementos sustantivos: inversión en los países de América Central y otros países, porque la gente está migrando por condiciones de pobreza, esencialmente. Entonces, si se quiere reducir el flujo migratorio, pues que se invierta. Esa es una idea. Y la otra idea es, tiene que haber un camino regular en donde tú puedas ir a Estados Unidos a trabajar, se llama movilidad laboral. Por primera vez, dije,
que dio un paso muy importante el presidente Biden, porque por primera vez Estados Unidos ha estado empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales movilidad laboral. Eso no existía, nunca antes. Eso es muy valiente del presidente Biden. Y es una declaración en la Cumbre de las Américas. Ahora, este otro paso que acaba de tomar significa que le das un camino a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, por ahora, para que puedan hacer su trámite en línea, en lugar de todo el camino en donde, entre otras cosas, a las personas les piden que no traigan documentos, que no se identifiquen. Entonces es muy difícil proteger sus derechos, los tratan de una manera inhumana, los ponen en riesgo. Bueno, entonces, que en lugar de eso puedan hacer un trámite documentado desde donde viven, país de origen, y no correr todos esos riesgos. Es la primera vez que vemos un proceso de este tamaño. Son 360,000. Entonces sí reconocemos que es una política muy distinta, totalmente distinta, diría yo, por razones obvias, a lo que propone la derecha. Entonces, lo vemos con mucha simpatía, esa decisión que está tomando el presidente Biden. A eso hay que agregar las decisiones que ha tomado, que también hay que reconocerle, de aumento de visas temporales de trabajo para mexicanos, pero también para centroamericanos y otras nacionalidades, porque han hecho crecer el número en varios miles. Entonces, hay esas dos políticas, nada más. ¿Es esta o es esta? ¿Cómo no habríamos de reconocer esta, que es la que está tomando el presidente Biden? Hay una parte que no queda clara en este programa. ¿Qué hará México con la gente, con los migrantes que rechaza Estados Unidos y los que entran de manera irregular también? Sí, cómo no. Lo que hemos vivido desde 2020, bueno, toda la vida, no solo desde 2020 se aceleró, que es el que acabo de describir como expedite removal. ¿Qué es? ¿Cuál es la opción de México? Pues te los regresan por el puente. ¿Los vamos a deportar? Claro que no. La pregunta sería, ¿por qué los vas a deportar? Si México está recibiendo personas que están buscando refugio o que están solicitando visas de trabajo por la frontera sur, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que cruza por Tapachula y nos pide refugio y una persona que cruza por El Paso, que lo regresa a Estados Unidos por la fuerza de su territorio, cosa en la que México no puede intervenir? Entonces, ¿qué haces con esas personas que están en el puente? ¿Las vas a deportar? ¿En serio? Para empezar, hay países donde no los puedes deportar. Piensa Haití. ¿Vamos a deportar? ¿Los vamos a mandar a Haití? Pues es muy difícil. Lo hemos hecho con algunos que nos lo han pedido, pero por lo general no lo hacemos. Por lo general, ¿qué haces? Pues les ofreces refugio, les ofreces trabajo. Ya pasaron por nuestro territorio para llegar allá. Algunos llevan 5 intentos. Ha habido una persona, tuve el gusto de platicar con él, que lleva 8 intentos. Dije, ¿y cómo? ¿8? ¿Llevas 8? ¿Por qué? Yo pues, pasé, me regresaron, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque mi familia está en estas condiciones. Entonces, él ya va a estar trabajando aquí en México. Pero para darte una idea, ¿qué es lo que podría hacer México en términos reales? Pues apoyarlos. No podemos hacer algo inhumano, deportarlos, repatriarlos, etcétera, salvo que sea alguien que tenga un proceso penal o algo así, que es punto y algo por ciento. El 99% son personas que están buscando trabajo. Entonces, sí apoyamos que la administración de Estados Unidos esté hablando del presidente Biden, de movilidad laboral, que esté promoviendo la expansión de las visas de trabajo en Estados Unidos, porque eso es un hecho, que esté proponiendo un programa de 360,000 visas o permisos humanitarios, que no tiene precedente, y que esté haciendo esto cuando la derecha acaba de ganar la Cámara de Diputados. Pues claro que lo respaldamos.
A ver, vamos a ver esto porque es interesante también para que todo el pueblo de México lo conozca. Hay tres láminas, ¿no?, que podríamos mostrar. Una sobre el comportamiento en general de la migración, que tiene que ver con deportaciones. Esta. Otra que podemos tener sobre el incremento de migrantes de países que antes no eran los que más no me gusta la palabra expulsar, sí, pero que eran más países centroamericanos, cómo ahora ha ido cambiando esto. Y una tercera que me gustaría que la puedan tener es que a partir de que Estados Unidos toma la decisión, en el caso de Venezuela, de otorgar estas 24,000 visas temporales o permisos, aquí en México se nos disminuye considerablemente la migración. ¿Las podemos presentar las tres? Este es el crecimiento general. Esta azul son extranjeros. No mexicanos. Y son mexicanos. La verde. Nosotros hemos podido. Esto no se veía desde hacía mucho tiempo. Esto es lo que ha crecido últimamente. Ahora, dame la lámina por país de esto, si la tienes. No la tienen. ¿Y no tienen la otra tampoco? Bueno, pero ¿tú la puedes explicar? O tú explica el caso de Venezuela, de Colombia, o sea, de esto. Y aquí es donde va dirigido básicamente el acuerdo del presidente Biden, y ya como en noviembre que se aplica aquí, en el caso de Venezuela hay una disminución considerable. Bueno, ustedes pueden ver aquí abajo principales nacionalidades de quienes llegan al… No tenemos la gráfica, pero tenemos los números. Sí, con eso. Son las principales nacionalidades de extranjeros que han sido aprendidos por CBP. CBP es digamos, el equivalente al INAMI. De enero a diciembre del 2022. ¿Cuáles son los números? Entonces, personas, es interesante, en primer lugar, provenientes de Cuba, 294,816. Que esto también es un efecto de las sanciones económicas. Toda sanción económica se traduce en flujos migratorios. ¿Por qué? Porque provocas una restricción, un problema económico serio. Entonces, 294,816. Nicaragua, 209,000, que no era el caso, digamos, en el año 2021. Colombia, 154,919, pues tampoco era el caso, subió. Ahí no por sanciones económicas, son otras razones. Venezolanos, 157,855, ahí sí también hay sanción o sanciones.
haitianos 59.937, ecuatorianos 53.175. Bueno, en resumen, si anteriormente, si esto lo hubiéramos visto en 2019, aquí estaría Honduras, Guatemala, El Salvador, principalmente. Y aquí se puede ver claramente cómo cambió. Entonces ahora Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ecuatorianos, haitianos y ya los demás son otras nacionalidades. Ese es el cambio. Cuando se aplica, como explicó el presidente, el programa de 24,000 permisos o visas de carácter humanitario para venezolanos por una vía previsible donde puedes hacer tu trámite en línea, se redujo el número de personas que llegan por el flujo, digamos, que contratas y te pones en manos de personas que te piden en primer lugar que ni siquiera te identifiques. Se redujo el flujo que estábamos recibiendo. ¿Por qué? Porque las personas prefieren hacer su procedimiento a correr esos riesgos, es muy lógico. Con todo y que sean requisitos, no estás en riesgo ahí, en ese proceso. Tu riesgo es que te tome tiempo el que te resuelvan. En el otro caso tienes riesgo hasta de vida. Entonces, esa es la diferencia. Y estas son… abrir una puerta. Que no quede solo el viacrucis de atravesar desde esos países para llegar a la frontera norte, ¿no?, de Estados Unidos, con todos los riesgos que implica. A nosotros nos duele mucho el número de accidentes en vehículos y la pérdida de vidas humanas por ese tipo de transporte. Entonces, mayor es el volumen de personas, mayor… ¿Ya la tienes? Sí, por favor. Es que esto ayuda mucho y también tiene el presidente Biden todo nuestro apoyo, porque lo que plantea Marcelo, pues es cierto. Lo estamos viendo en la actitud de algunas autoridades en Texas. Y si ahora en la Cámara de Diputados van a utilizar este asunto con propósitos politiqueros, pues nosotros no vamos a quedarnos callados. Vamos a estar informando a la gente. Bueno, para explicar… Esto es muy importante. En color rojo, aquí empezamos, son los migrantes de origen venezolano que llegaron a través de nuestro territorio a la frontera sur de Estados Unidos. Este es el número de aprehensiones en Estados Unidos, empezando en febrero, que fue cuando empezamos a medirlo. Y aquí es cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de otorgar los permisos. Entonces, fíjense cómo es la caída, es increíble. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere correr ese riesgo, esa es la razón. Y se hizo, en este caso, con los venezolanos que traían este número de personas llegando, que pues desde luego habían atravesado todos los países, por razón, obviamente, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, este es el resultado. A partir de este resultado, es que se dijo, bueno, ¿y por qué no se amplía? Para otras nacionalidades que están aquí, que ustedes pueden ver aquí. Nicaragua está en amarillo, miren. Y no nos queremos adelantar, pero es Cuba. parte de lo que vamos a tratar en la cumbre y hoy en la bilateral, esto,
y apoyamos nosotros estas medidas de dar opciones, de dar alternativas, que se puedan hacer los trámites sin correr el riesgo de atravesar nuestro país. Sí, que se amplíe el número, pero no queremos adelantarnos. Ya el presidente Biden lo ha anunciado, no se entendió, creo yo, correctamente, o se malinterpretó, pero sí es algo que nos consta funciona, porque aquí están los datos. Esto que estamos hablando de los hermanos venezolanos, y si se hace con hermanos cubanos, con hermanos ecuatorianos, nicaragüenses, esto es protección de derechos humanos. Claro, para que esto no se dé, lo que necesitamos es que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que la migración sea opcional, no forzosa. Ese es el planteamiento nuestro. Pero en tanto se convencen, y yo aquí haría un llamado respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que se aprueben recursos a estos planes, que no se esté nada más lucrando con estos fenómenos y menos con el dolor de la gente, que es muy fácil, ¿no? Decir el principal problema son los migrantes y aquí no los vamos a dejar pasar porque aquí vienen a quitarnos el trabajo y son deshonestos o traen la delincuencia, y aprovechar el pensamiento conservador, a veces muy poco solidario, muy individualista, para sacar raja política. Eso no, que nos ayuden, como hasta por unanimidad en el Congreso de Estados Unidos, con todo respeto, aprueban presupuesto para la guerra. ¿Y por qué no se aprueba presupuesto por unanimidad para apoyar a los pueblos que por su situación de abandono, de marginación, se ven obligados a emigrar? Esos son los temas de fondo. La verdad, estamos muy satisfechos con la actitud del presidente Biden. Y pensamos que vamos a llegar a buenos acuerdos en esta bilateral.